Muy buenos días, el tema de hoy es revelación. Vamos al libro de Mateo capítulo 16, 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Revelación. Impactante en este relato que nos habla aquí el Señor Jesús, preguntando quién dicen que es el Cristo, quiénes dicen qué hombres dicen que es el Hijo del Hombre. Y encontramos cómo el Señor le habla tan claro a Pedro. Viene directamente por revelación. No es que él tuviera el conocimiento de quién era, pero cómo viene Dios y le habla a Pedro y tiene la revelación y poder él expresar que él era el Cristo. Por eso él lo dice en el verso 16 y dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero la pregunta real era que los discípulos que piensan sobre Jesús, cuando él le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Usted quién piensa que es Jesús? ¿Quién es el Hijo del Hombre? El mismo Señor Jesús se hacía llamar el Hijo del Hombre. ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y esa revelación solamente la podemos conocer a la luz de la palabra, en la dirección del Espíritu Santo. Pero ¿será que usted tiene revelación? ¿Será que usted le ha pedido revelación al Señor a la luz de las Escrituras? Ya que el mismo Espíritu nos quiere traer la revelación a usted y a mí a la luz de la palabra. Cada vez que usted y yo escudriñamos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos da revelación sobre los secretos de Dios, sobre los secretos del Padre y sobre los secretos que el Señor Jesús dejó a través de las Escrituras. Y podemos conocer qué designios, misterios tiene el Señor para su vida, en sus planes, sus proyectos, sus metas, sus objetivos de Dios para su vida, no los suyos en Dios. Porque muchas veces ponemos nuestros planes y que Dios es el que está en esos planes y es que estos planes son de Dios y colocamos los planes es que son de Dios, pero planes son del hombre, pero realmente no lo que el Señor ha asignado o ha decretado para su vida. Y esos misterios, esa revelación, quiere dárnosla el Señor, así como el Señor obró a través de Pedro. Él en vosotros es tanto enfático como plural, ya que se dirige a todos los discípulos más que solamente a Pedro. Y es que se dirige a usted y a mí cómo realmente conocemos y entendemos al Señor. ¿Quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Qué le dice la palabra a usted? ¿Será que usted se ha tenido la revelación de quién es el Hijo del Hombre? ¿Será que usted sabe que Jesús es el Cristo? ¿Será que usted puede conocerlo y entenderlo a la luz de la palabra? Ya que toda persona es libre de creer cualquier cosa que quieran respecto a Jesús, pero que el Señor ha estado preparando cuidadosamente a estos discípulos para continuar con su obra. En poder entender y conocer sus enseñanzas, el Señor duró preparándolos 3 años y medio a sus discípulos. Y en ese tiempo, por eso Él les hacía esta pregunta. ¿Por qué Él no hacía esta pregunta al pueblo en general? Él la hizo, fue a sus discípulos. ¿Quiénes dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿O qué han escuchado que quién es el Hijo del Hombre? Para ver, realmente yo veo que como que el Señor quería probar a sus discípulos a ver si ellos se guiaban más por lo que escuchaban del pueblo o por lo que ellos veían de Jesús. Hay veces hay personas que se fían más por lo que dicen las demás personas. En que tal iglesia dijeron tal cosa. Es que yo escuché que tal pastor habló tal cosa. Es que yo escuché que en tal religión hablan tal cosa del Hijo del Hombre. ¿Qué le habló Dios? ¿Qué le reveló el Señor? Si usted es una persona que realmente se somete a los hábitos espirituales,
usted tendrá revelación. ¿Por qué tendrá revelación? Porque es una persona de ayuno, de oración, de clamor, de intercesión, de meditación y estudio de la palabra, pero también de intimidad con el Señor a diario. Y viene esa revelación del Señor a su vida, pero es por la palabra. Y el Señor le da una palabra a usted para darle a conocer y entender lo que Él tiene preparado para su vida, esos planes, esos proyectos que Él ya ha preparado, designado para su tiempo. Ya que a estas alturas la incertidumbre es igual a la falta de fe del cristiano, y significa creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Querer algo más o algo menos es ser una persona religiosa y no es ser una persona cristiana, ya que la persona que se dice ser cristiana conoce a Cristo Jesús. No es porque yo voy a tal iglesia, no es porque en tal iglesia me hablaron de Jesús, pero yo no me meto realmente a las escrituras a conocerlo a Él. Pedro, sus discípulos, los discípulos de Jesús, eran los que andaban con Él en todo momento, en todo lugar. Por eso ellos podían hablar del mismo Mesías, de Cristo Jesús. Pero por eso Pedro tuvo esa revelación. Por eso el escuchar de Jesús, que es el Mesías, ya que el Evangelio comienza en el libro de Juan, en el cual es la generación de Jesucristo. Y es un Evangelio en el cual el Mateo ha usado la palabra Mesías varias veces. Pero podemos saber exactamente lo que pensaron los discípulos cuando al principio dejaron todo para seguir a Jesús. Cuando ellos podían haber seguido su camino, pero siguieron al Mesías, siguieron a Jesús. Y en ese trayecto el Señor fue que los empezó a formar y transformar. Por eso Pedro dice que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Escuchamos eso de Pedro porque él andaba con Jesús, porque él estaba al lado de Jesús en cada proceso que él vivía, que él pasaba, él estaba ahí al lado. Por eso el Señor se lo reveló a Pedro, el Padre. El Padre se lo reveló a él, por eso el Señor Jesús no se lo reveló ni carne ni sangre, lo encontramos después más adelante. Pero como el Señor viene y se lo dice a Pedro y le dice: bienaventurado eres. Aún así el Señor se lo dice en el verso 17. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mire que el Señor quiere darnos revelación a usted y a mí, pero es cuando realmente nos conectamos con la palabra, cuando realmente nos sometemos a la dirección del Espíritu de Dios, a la luz de las Escrituras. Y es poder dejar los rudimentos de este mundo, el conocimiento y el entendimiento, lo que nos venden las filosofías, de lo que nos venden otros autores, otros textos, otros libros, que no sean las Escrituras, la palabra de Dios, así como se lo reveló al Señor a Pedro. Se lo puede revelar también a usted y a mí, ya que Pedro es identificado a Jesús como el Hijo del Dios viviente. Ahora el Señor le responde reconociendo a Simón como el hijo de Jonás, al mismo tiempo que le da su bendición, ya que el Señor le da su bendición porque reconoce que el Señor se lo reveló a él. Pero ¿cómo tiene ese entendimiento Jesús de saber que fue el Padre que se lo reveló a Pedro? No que él tuviera esa revelación o ese entendimiento, ese discernimiento. Por eso el Señor sabe que se lo reveló fue el Padre. Por eso el Señor quiere revelarnos a usted y a mí tantas cosas que hay escondidas en las Escrituras, porque la palabra de Dios son misterios, y estos misterios el Señor quiere revelárselos a sus hijos. Pero ¿quiénes son sus hijos? Los que buscan y conocen de Dios. Pero ¿quiénes son los que buscan y conocen de Dios? Los que reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Ellos son los que serán conocidos y revelado la palabra a usted y a mí, si realmente conocemos y buscamos de Jesús a la luz de las Escrituras y reconocemos a Jesús como el Hijo del Dios viviente, que Él puede revelarnos y darnos a conocer qué es lo que usted y yo debemos saber. Porque no te lo reveló carne ni sangre, es mi Padre que está en los cielos. Pero Pedro no llegó a su discernimiento por astucia espiritual como algunos creen. Dios le ha dado este entendimiento sobre Jesús, y ese discernimiento de Pedro llega por revelación, por deducción de Dios, directamente de Dios. Ya que no tenemos ninguna razón para ser orgullosos si sucede algo que el Señor nos revela o nos da a conocer o entender, que de pronto a otros no se lo da a conocer y entender. Y es ese entendimiento que el Señor viene y nos da a usted y a mí a la luz de las Escrituras. Pero es cuando venimos y nos sometemos a la voluntad del Señor. Doblegamos nuestra voluntad, doblegamos nuestra mente, doblegamos nuestros pensamientos, doblegamos nuestro carácter, doblegamos nuestros conocimientos al Señor y a nuestro Señor Jesucristo. Y viene el Espíritu de Dios y nos da ese entendimiento, discernimiento, revelación profunda a la luz de la palabra.